Se acabó. El sueño americano de recibir millones de turistas hoy es una pesadilla económica. Parece que Estados Unidos le ha cerrado la puerta al mundo y 10 de sus estados íconos están pagando con una caída libre en sus visitas. Es una crisis silenciosa que se ha ido cocinando con políticas poco amigables y costos que se han ido por las nubes, vaciando sus ciudades más famosas y creando un agujero, escucha, de miles de millones de dólares. Pero ¿qué es lo que está pasando de verdad? En este video te vamos a mostrar la lista negra. Los 10 estados que están en una crisis turística terminal. Vas a descubrir cómo las políticas migratorias y los costos absurdos están causando pérdidas que se estiman en más de 12.5 mil millones de dólares solo para este año. De hecho, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Estados Unidos es el único país de entre 184 economías analizadas que va a haber una caída en sus ingresos por turismo internacional este año. Quédate para que veas si una de las ciudades que tenías en mente visitar está a punto del colapso turístico y por qué el famoso letrero de bienvenidos parece haber sido cambiado por uno de cerrado. La situación es bastante crítica. Mientras el resto del mundo está celebrando que el turismo se recuperó después de la pandemia, Estados Unidos va en sentido contrario. Se calcula que el gasto de visitantes internacionales va a caer un 7% este año, lo que nos deja con un 22% por debajo de las cifras estimadas en el 2019. Y esto no es un simple bajón, es un cambio que parece mucho más profundo. La llegada de mercados tan importantes como Canadá, Reino Unido, Alemania y Austria se han desplomado, con caídas que van desde el 7% hasta un 33%. Preguntarás, ¿y cómo llegamos aquí? La respuesta es una mezcla de problemas políticos y económicos. Por un lado, el endurecimiento de las políticas migratorias que ha creado una especie de muro invisible. Los tiempos de espera para una visa se han vuelto eternos. Las negaciones son cada vez más frecuentes y las historias de interrogatorios intensos y revisiones de hasta celulares en la frontera se han vuelto virales en redes sociales. Han asustado a millones de posibles viajeros. El gobierno de Trump firmó en julio de este año la ley conocida como One Big Beautiful Bill. Esta ley, que entra en vigor el 1 de octubre de este año, introduce una nueva tarifa de integridad de visa de $250. Esto eleva el costo total para solicitar una visa de turista a casi $450 por persona. Una locura para muchas familias. Y eso si le sumas vuelos que han duplicado su precio y los hoteles con tarifas por las nubes, el sueño de visitar Estados Unidos se ha convertido en una pesadilla financiera para muchísimos. El resultado es una catástrofe económica que está avanzando en silencio. Aerolíneas como Turkish o Volaris ya han dicho que la demanda hacia Estados Unidos ha bajado y las plataformas como Airbnb o Booking.com están ajustando sus números a la baja. Los hoteles se vacían, los restaurantes pierden clientes y miles de trabajos están en la cuerda floja. Esta crisis no es un número más, está golpeando con fuerza a estados específicos que dependen totalmente del flujo de visitantes o turistas. A continuación, te muestro la lista de los 10 estados más afectados por el flujo de turistas. Número 10, Michigan. Empezamos esta lista con un estado fronterizo que siempre ha dependido de sus vecinos. Michigan, tradicionalmente los canadienses cruzaban la frontera para disfrutar de sus ciudades, pero ese río de gente apenas ahora, hoy en día, es un goteo. En el 2025, en lo que va de año, el estado ha visto desplomes en las visitas de canadienses por carretera de más del 30% en ciertos meses. La causa principal son las tensiones políticas y los aranceles que han hecho que cruzar la frontera sea más caro y complicado. Ciudades como Detroit
que estaba viviendo un renacimiento y era recomendada como un destino top, ahora siente la ausencia de estos turistas. Aunque el turismo interno ayuda un poco, no es suficiente para llenar el vacío que dejan los visitantes internacionales, lo cual está poniendo en riesgo una industria que le da más de 27.000 millones de dólares al Estado y mantiene miles de empleos. Lo que pasa en Michigan es un ejemplo perfecto de cómo la política exterior puede tener consecuencias devastadoras en casa. Número 9, Texas, el estado de la estrella solitaria. Vive una gran contradicción. Su economía es general fuerte, dura, firme, pero su turismo está sufriendo directamente por su propia postura política. Las leyes migratorias tan duras, impulsadas por su gobierno estatal, han creado un ambiente hostil que no solo afecta a los migrantes, sino también a los turistas. La operación Lone Star, con su enorme despliegue de policías y militares en la frontera, proyecta una imagen de conflicto, espantando a los visitantes, sobre todo a los de México, que son su principal mercado turístico. Ahora, aunque ciudades grandes como Dallas o ciudades grandes como Houston todavía traen a turistas de negocios, el turismo de placer, especialmente el que cruzaba la frontera, está muy golpeado, muy maltratado. Las familias que antes iban de compras o a pasar el fin de semana, ahora se lo piensan 2, 3, 4 o hasta 5 meses por miedo a ser maltratados en las fronteras. El mensaje es bastante claro. Las políticas que se diseñan para ser duras y fuertes con la migración también terminan siendo igual de duras y fuertes con la economía del turismo. Número 8, Illinois, el corazón del Medio Oeste. Illinois y su joya Chicago están sintiendo el frío de esta crisis y no hablo de invierno. Chicago, la tercera ciudad más grande del país, siempre fue un imán para viajeros de todo el mundo que venían por su arquitectura, sus museos o su increíble vida cultural. Sin embargo, en este 2025, aeropuertos como O'Hare han visto la caída de hasta 8, 9 y 10% en las llegadas internacionales durante el verano. Como otros estados, Illinois sufre por la mala imagen que tiene Estados Unidos ahora mismo, y esto derivado de los costos que no paran de subir. Viajeros europeos y asiáticos que antes llenaban los hoteles del centro ahora buscan destinos más baratos y más amigables en Europa o Asia. El golpe se siente en todos lados. Menos gente en el Instituto de Artes de Chicago, menos clientes en los restaurantes de West Love, menos camas ocupadas en los hoteles del centro. Illinois está aprendiendo que ni la arquitectura más espectacular puede competir contra una mala fama internacional. Número 7, Massachusetts, cuna de la historia de Estados Unidos, casa de las universidades élites, tampoco se salva. Boston, su capital, ha visto cómo el aeropuerto de Logan tenía una caída del 10% de las llegadas internacionales. Este bajón duele especialmente con una economía que depende del flujo de estudiantes extranjeros. Sus familias vienen de visita y los turistas culturales con dinero para gastar. El discurso antimigrante y lo difícil de conseguir visas de estudiantes y turistas ha afectado directamente este flujo. Familias que planeaban visitar a sus hijos en Harvard o en MIT ahora se preguntan cómo lo haremos con tantos problemas de costos y visados que ya no prefieren viajar. Además, la imagen de un país menos abierto choca de frente con los valores cosmopolitas que Boston siempre ha proyectado. El Estado está aprendiendo por las malas que la reputación académica y la apertura cultural van de la mano, y si dañas una, la otra también sufre. Número 6, Hawái, el paraíso, está en problemas. Hawái, un destino que prácticamente vive del turismo, vive una crisis con varias caras. Después de los terribles incendios del 2023, la recuperación ha sido lenta, pero ahora tienen un nuevo enemigo: las políticas federales y la sensación de que los precios están fuera de control. Las llegadas internacionales a las islas han bajado,
con una caída muy fuerte de aproximadamente el 13% en los visitantes de Canadá. A esto se suma que el Estado aprobó un aumento en los impuestos de alojamiento conocido como Green Fee para combatir el impacto climático. Una medida que, aunque necesaria, podría asustar a más turistas que cuidan su bolsillo. Guías turísticos que antes tenían grupos de 20 personas, ahora con suerte juntan 5. Hawái está atrapado entre la necesidad de proteger su delicado ecosistema y la urgencia de atraer visitantes en un mundo cada vez más competitivo y hostil para los destinos de Estados Unidos. La situación es para preocuparse y apenas vamos por la mitad de la lista. Si este análisis te está pareciendo interesante, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Y ahora, una pregunta muy importante para ti. ¿Has cancelado o has pensado 2 veces un viaje a Estados Unidos por los costos o las políticas de ahora? Cuéntame tu experiencia en los comentarios, por favor. Tu historia es clave para entender qué tan grande es esta crisis en realidad. Número 5, Florida. A Florida, el estado del sol, se le está nublando el horizonte turístico. Aunque los números oficiales tratan de ser optimistas, la realidad a pie de calle es otra. Dueños de negocios locales dicen que sus ventas han caído hasta 30% y notan la ausencia de turistas canadienses que huyen del frío. La caída del turismo desde Canadá es uno de los golpes más duros, con una disminución de hasta el 20% en visitantes canadienses en el segundo trimestre del año. Muchos canadienses que se sienten ofendidos por la retórica política prefieren gastar su dinero en otro lado. Además, el estado tiene sus propios problemas, como lo es el sargazo en las playas y los hoteles cada vez más caros, lo que lo hace menos atractivo para muchísimos. El modelo de Florida basado en sol, en playa y en parques temáticos se enfrenta a una crisis mucho más profunda, a una crisis de confianza y de precios que amenaza dejar sus costas, sus hermosas playas mucho más vacías de lo que en este momento están. Número 4, Nevada. Las Vegas, la ciudad del pecado, está perdiendo su chispa. Los datos de este 2025 muestran una alarmante caída del 13% en el número de visitantes del pasado julio. La ocupación de los hoteles ha bajado y los famosos hoteles del Strip se ven más vacíos que de costumbre. La crisis en Nevada es un reflejo de lo que pasa en todo el país. La caída o la falta de visitantes desde Canadá y la caída de visitantes desde México, 2 de sus mercados más importantes. Y obviamente ha sido un golpe brutal para todo el estado. Por ejemplo, los grandes apostadores de México ya no viajan tanto como de costumbre. Según la propia alcaldesa de Las Vegas, aunque irónico, los ingresos por juego a veces suben, lo que sugiere que los pocos que viajan gastan más. El modelo de negocio de Las Vegas, basado en atraer masas de gente, absolutamente está en peligro. La ciudad que dicen que nunca duerme podría empezar a tener largas noches, pero de insomnio económico. Número 3, California. El estado dorado está perdiendo su brillo a pasos agigantados. California, que siempre ha sido uno de los 3 destinos favoritos de los viajeros internacionales, espera una caída del 9.2%, prácticamente el 10% en las llegadas internacionales para lo que queda de año. Ciudades icónicas como Los Ángeles y San Francisco están en el centro de esta crisis. La razón es doble. Primero, la lentitud y el costo para sacar visas, que afecta sobre todo a los viajeros de América Latina y de Asia, mercados claves para California. Y segundo, la imagen del estado se ha manchado por problemas de seguridad y un costo de vida que hace que la experiencia sea demasiado cara para muchos. Los turistas soñaban con pasear por Hollywood, cruzar el Golden Gate, pero ahora prefieren México y Europa, que ofrece más por menos dinero y un ambiente más acogedor. La industria del turismo de California, pilar de su economía, tiene un futuro incierto y algunos expertos creen que la recuperación no llegará antes del 2027.
Número 2, el Distrito de Columbia, Washington, D.C. Aunque no es un estado, la capital del país se gana un lugar en esta lista. Washington, D.C., el lugar donde se toman las decisiones políticas que han causado esta crisis, está sufriendo las consecuencias en carne propia. La ciudad ha visto una clara disminución de visitantes durante este verano, que normalmente es su temporada fuerte. El golpe aquí ha sido tanto simbólico como económico. Los museos, los monumentos y los tours políticos ven menos turistas internacionales que se sienten cada vez más distanciados por el ambiente político en el país. Además, la cancelación de eventos y las negativas de académicos y artistas a viajar a Estados Unidos por protesta o por miedo a problemas en la frontera golpean directamente la vida cultural y económica de la capital. Washington, D.C. se ha convertido en la prueba de presta atención de que las políticas hostiles hacia afuera terminan dañando por dentro, empezando por la propia casa. En el número 1 de esta triste lista está Nueva York. La ciudad que nunca duerme parece haber entrado en modo hibernación turística. Las proyecciones para el 2026 son terribles. Se espera una caída del 17% del turismo internacional, lo que significa 2 millones de visitantes extranjeros menos, la pérdida de más de 4.000 millones de dólares. Los turistas internacionales son el motor económico de Nueva York. Aunque solo son el 20% de los visitantes, generan el 50% de todo el gasto. La ausencia se nota por todas partes. Hay menos filas en el Empire State. Los guías turísticos tienen grupos mucho más pequeños y los ingresos de hoteles caen. Gracias a Dios, aunque la ocupación no se ha desplomado del todo, lo que indica que los que vienen gastan mucho menos. Las causas son las mismas que hemos visto en toda esta lista, pero a lo grande, pero magnificadas. El costo por las nubes, el proceso de visado infernal y una sensación de que Estados Unidos ya no es el país que te recibe con los brazos abiertos. La Gran Manzana es el mayor símbolo del sueño americano y hoy el epicentro de esta pesadilla en el país. Si este video te sorprendió y quieres entender cómo esta crisis impacta no solo el turismo, sino también la economía y tu bolsillo, entonces dale like ahora y compártelo con alguien que esté planeando viajar a Estados Unidos. No te conformes con la información superficial de los medios convencionales. Aquí analizamos cifras reales, tendencias y políticas que afectan a millones de personas como tú y como yo. Suscríbete y activa la campanita para estar siempre un paso adelante y tomar decisiones inteligentes, ya sea viajando, viviendo, invirtiendo o simplemente entendiendo cómo se mueve el mundo. Tu futuro y tu dinero te lo agradecerán. Lo que acabamos de ver no son casos aislados, son los síntomas de un problema muy profundo que está afectando a la marca Estados Unidos. La mezcla de políticas migratorias que generan desconfianzas junto a costos elevadísimos que hacen que un viaje sea imposible para la clase media mundial han creado el escenario perfecto para el desastre. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, mientras otros países, y hago énfasis en esto, le colocan alfombra roja al turista, el gobierno de Estados Unidos parece estar colocando el gran cartel de cerrado. Y esto no es solo una pérdida de dinero, es una pérdida de liderazgo, es una pérdida de influencia cultural. Los más de los 12.5 mil millones de dólares que se van a perder este año son solo la punta del iceberg. El déficit podría llegar a 29 mil millones de dólares si lo comparamos con lo que se esperaba crecer a principios de año. Ahora, la gran pregunta es la siguiente: ¿se puede dar la vuelta a esta situación? Los expertos advierten que sin un cambio drástico en las políticas desde Washington, podrían pasar años, quizás hasta el 2030, para que Estados Unidos recupere la confianza del viajero internacional.
El país que se sentía orgulloso de ser un crisol de culturas y un faro de oportunidades, está aprendiendo a las malas que cuando se cierran las puertas al mundo, el mundo simplemente se va a otro lado. Y en la economía global de hoy es un error que ninguna nación, por muy poderosa que sea, se puede dar el lujo de cometer. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando temas interesantes, relevando datos que pocos conocen y trayéndote contenido que realmente importa. Hasta la próxima.